Amados, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente reunidos en la ciudad de Clermont. Hoy tenemos un día hermoso, un día especial. Estamos alegres, estamos contentos porque hemos recibido muchas buenas noticias esta semana. Este ministerio ha estado creciendo. Hemos tenido mucha receptividad de las personas que nos escuchan, las personas que se reúnen con nosotros. Y hoy tenemos un tema especial. Hacemos un gran esfuerzo, dedicamos mucho tiempo para prepararte un banquete, para prepararte una palabra de transformación, una palabra que va a cambiar tu vida y que te va a dar respuesta. Y vamos a la palabra, porque lo que necesitamos esta mañana es aprender de la palabra, es discernir la palabra, es meditar en la palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9, dice lo siguiente: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimiento. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa! Es la introducción a este tema que comienza el versículo 8 diciendo: practiquen el dominio propio. Me llama la atención que el apóstol Pedro nos da esa recomendación y luego hace una advertencia acerca de la lucha espiritual que tenemos con nuestro enemigo, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a muchos de nosotros debemos estar entendidos en lo que es la guerra espiritual. Nos gusta atar, nos gusta reprender, nos gusta declarar, nos gusta hacer muchas cosas, pero aquí el apóstol Pedro nos está dando una clave, nos está dando una llave sumamente importante. Dice: practiquen el dominio propio. Y además dice: manténganse alerta. Son dos cosas que tú y yo debemos estar en todo tiempo y en todo momento atentos y alerta a los ataques del enemigo. Y a muchos de ellos los vamos a enfrentar y los vamos a vencer con el dominio propio. Pero ¿qué es el dominio propio? Es algo de lo que de repente no se habla mucho porque no es un tema muy popular, pero es un tema sumamente importante. Por eso el apóstol Pedro dijo: practiquen el dominio propio. Dice: el término bíblico de dominio propio se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos, nuestras emociones y nuestras acciones, y no que éstas nos controlen a nosotros. Al ejercitar el dominio propio mostramos que gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros tenemos autoridad sobre nuestra carne, sobre nuestro cuerpo, sobre la naturaleza humana. Esa autoridad espiritual nos da la fuerza para obedecer a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora, tener dominio propio evidentemente es una ventaja. Es algo que nos da el Espíritu Santo y nos permite hacer frente a las acechanzas del enemigo. Y además hay un recordatorio de que las pruebas, las dificultades y los sufrimientos que nosotros podemos pasar en nuestra vida no son diferentes a los que los otros creyentes en Cristo Jesús están pasando por todo el mundo. Y a veces pensamos que eso es nada más nos ocurre a nosotros, que solamente a mí, que porque a mí, porque a mi familia, o porque me estoy pasando yo esto. Creemos que Dios es injusto. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo: manteniéndose firmes en la fe, sabiendo. Tú tienes que saber que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Todos nosotros estamos en medio de una guerra espiritual, en medio de una lucha espiritual, nos guste o no. Tenemos un enemigo, tenemos un adversario que vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener dominio propio? Proverbios 25-28 dice: como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. En el lenguaje de la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos muchas guerras, muchas batallas, y una ciudad que no tenía una muralla era una ciudad vulnerable. La gente sentía confianza, la gente sentía seguridad después de haber construido grandes murallas alrededor de la ciudad que los protegían de ejércitos enemigos. Entonces muchas veces cuando el enemigo o los ejércitos enemigos venían a presentar guerra, a presentar batalla, los reyes que estaban dentro de la ciudad sabían que no podía pasar fácilmente esas murallas y que ellos podían atacar desde la parte de arriba. Y cuando los enemigos iban a atacar esa ciudad, también sabían que esa muralla jugaba a favor de los que estaban dentro de la ciudad. Pero la Biblia nos dice que a una persona impulsiva le cuesta controlar sus impulsos y sus emociones. Y la Biblia compara a esa persona
con una persona que tiene ausencia de dominio propio o autocontrol, que es una ciudad que es invadida y es destruida por sus enemigos. Proverbios 25-28, quiero que te lo grabes en tu mente: como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Ahora, hay 4 áreas. Hay varias áreas, pero seleccionamos 4 áreas en las que tú debes tener dominio propio. Número 1, la lengua. Número 1, la forma de hablar, la forma como hablas, la forma como te expresas. Santiago 3, el libro de Santiago, versículo 3, capítulo 5, dice: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. ¿Dónde debemos ejercer el dominio propio? Perdón. En la lengua, en la forma como hablamos, en la forma como reaccionamos, en la forma como nos expresamos. La imprudencia con las palabras trae grandes problemas para otros y para nosotros mismos. Después viene el arrepentimiento y las consecuencias. Sin duda, si me toca preguntar, si me toca decir quién levanta la mano por haberse metido en algún problema, por haber dicho algo imprudente, pues yo tendría que levantar las dos. Y todos los que estamos aquí presentes tendríamos que levantar las manos. Sin duda todos, absolutamente todos, nos hemos metido en problemas una o muchas veces en nuestras vidas por ser imprudente en la forma de hablar. Porque es más fácil domar un animal, es más fácil domar un león, un oso o un caballo o un toro que domar la lengua. Ahí debemos aprender a ser prudentes y decirle al Señor: enséñame a hablar, enséñame a meditar las palabras antes de decirlas. Es sumamente importante que aprendamos a controlar la lengua. Muchos de los problemas que se mete el ser humano es por culpa de la lengua. Dice que es como dice que hay un gran bosque que se incendia con una pequeña chispa. La lengua suelta una chispa, suelta candela. Hay gente que literalmente es como un dragón que suelta candela por esa boca y lo que hace es devastar absolutamente todo lo que está a su alrededor. El número 2, pasar por alto el insulto o las ofensas. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te ofende? Cuando alguien te insulta. Proverbios 12:16 dice: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. La Biblia dice, y el mejor ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que como oveja fue llevado al matadero y enmudeció en presencia de sus trasquiladores. Mucha gente lo insultaba, mucha gente lo atacaba, se burlaron de él, hicieron mofa, le hicieron bullying, como dijéramos ahora, lo criticaron, lo dejaron solo, lo injuriaron, hicieron sobre él toda clase de mentiras. Y él se mantuvo tranquilo, él se mantuvo sereno, él sabía que estaba cumpliendo un propósito, él sabía la responsabilidad y el propósito y el amor que sentía hacia nosotros y se mantuvo tranquilo en medio de los insultos, en medio de las ofensas. En estos días vi un video de 2 hombres que por una situación de tránsito, algo sencillo que ocurre prácticamente todos los días, uno le disparó al otro y el otro le disparó al otro. Y resulta que no se hirieron entre ellos, pero hirieron a las hijas que ambos tenían en el auto. ¿Y cómo lo supe? Porque ese asunto llegó ante un tribunal y un juez les llamó la atención, a un juez le recriminó a 2 hombres que pusieron en riesgo la vida de sus hijas, la vida de su familia, su vida propia, por un insulto, por un incidente que ocurrió manejando el vehículo. Esas son cosas que no pueden suceder en nuestras vidas. No podemos darnos el lujo de actuar de esa manera irresponsable, de esa manera agresiva, de esa manera desmedida ante situaciones que cuando después las miramos hacia atrás decimos: oh, eso era una tontería. ¡Wow! ¿Cuánta gente hay en las cárceles? No todo el que está en la cárcel es un asesino serial que tiene 20, 30 muertos, no son delincuentes con muchas entradas. Muchos de ellos es gente que ha cometido un error. Gente que por una situación, por un insulto, por una molestia, por una ofensa,
por algo que no le gustó, salieron de control y fueron agresivos, mataron a alguien o atacaron a alguien, hirieron a alguien y ahora están pasando años y años en la cárcel. Y muchos de ellos han mostrado y han hablado del arrepentimiento que le ha producido el haber cometido una acción desmedida por un asunto que cuando tú lo miras atrás no era tan grave como parecía. El número 3, saber controlar el cuerpo y vivir de una manera sana. Esto parece algo muy sencillo, pero no lo es. La voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos que cada uno se aparte de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. La Biblia habla de vivir una vida santa y honrosa. Hay distintos tipos de adicciones, hay gente que no puede controlar, y no te voy a hablar de drogas, no te voy a hablar del alcohol, no te voy a hablar de ese tipo de adicciones tan conocidas y tan que de repente fáciles de identificar. Hay otras más sublimes, hay otras más sencillas, como la comida, por ejemplo. Hay gente que no puede controlar la forma desmedida como come. La obesidad ya en niños, en jóvenes, la obesidad infantil ha ido creciendo en los últimos años. La gente no se puede controlar, tiene un deseo desmedido por comer. Otros por la bebida, no pueden controlar lo que beben. No pueden controlar, no pueden detener el consumo de alcohol. Otros no pueden controlar el cigarrillo. En estos días veía a alguien que había estado enfermo con el flu, con problemas respiratorios y no se había recuperado y estaba fumando y fumando y fumando. Esta persona no tiene dominio propio, está siendo controlado por sustancias que están afectando tu cuerpo y están afectando tu mente y están afectando tu salud y que pueden afectar inclusive el propósito que tú tienes en la tierra. Primero de Corintios 10:31 dice: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Sea que coman o que beban. Ya hablamos de que hay drogas convencionales, conocidas, que son famosas, pero hay otras que no son tan novedosas y tan conocidas. El azúcar. El azúcar se ha vuelto la droga de este siglo. Hay gente que no puede controlar el comer dulces, el comer con mucha azúcar. Todo le sabe mal si no tiene bastante azúcar. Para otros el problema es la sal, les gusta la comida sumamente salada, pero eso trae problemas en tu cuerpo, trae problemas en la tensión, trae problemas en tu organismo. Para otros la grasa que están poniendo en muchos alimentos, la grasa con la que cocinan diariamente. La gente sabe que está mal, pero aún así lo hacen, no pueden tener dominio propio sobre lo que comen, sobre lo que beben, y eso está trayendo mucho daño. Hace algunos años, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de recibir en nuestra casa a un hombre de Dios, un apóstol que anda viajando por las naciones, y en alguna conversación que tuvimos lo invitamos a nuestra casa a comer y él aceptó. Y cuando le preguntamos qué quería que comer, me dijo: no, yo quiero algo muy sencillo, solamente quiero un pollo asado, solamente quiero ensalada y solamente agua embotellada. No quiero refrescos, no quiero jugos, no quiero ningún tipo de bebida, no quiero postre, solamente eso. Y me llamó mucho la atención la forma tan cuidadosa como este hombre comía. Y luego me tocó coordinar con otro pastor que le manejaba la agenda a este predicador, y nos pusimos otra vez de acuerdo acerca de la comida. Y yo le pregunté a él: ¿ustedes también quieren? Pues vinieron otras personas, quizás unas 10 personas estuvieron en nuestra casa. Y yo le pregunté a él: ¿tú también quieres el mismo menú que quiere el apóstol, que quiere solamente una comida ligera, un pollo en brasa, quiere una ensalada y quiere agua? Y él me dijo: no, a nosotros sí nos puedes poner lo que tú quieras, porque nosotros comemos hasta piedra. Y él me dijo: yo como hasta piedra. Eso es una expresión que para nosotros los venezolanos significa: comemos de todo, no le decimos que no a nada, le entramos a lo que venga, no tenemos límite en cuanto a lo que comemos. Déjame decirte, esa expresión luego vino a mi mente años después, porque este hombre que me dijo: nosotros comemos hasta piedra, este hombre murió joven, murió a los 50 años. Murió por problemas de salud, un hombre importante, un hombre que Dios usaba, con una iglesia hermosa, grande, creciente, una familia hermosa. Se fue de esta tierra, sabemos que es parte de lo que Dios ha
determinado, pero muchos de nosotros debemos entender que lo que comemos, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces lo que comemos influye en nuestra salud, lo que bebemos influye en nuestra salud. Tenemos que tener mucho cuidado y cuidar el cuerpo que es el templo y morada del Espíritu Santo. Y este hombre que dijo que comía hasta piedra se fue relativamente temprano de esta tierra, mientras que el otro, el que cuidaba la salud, han pasado más de 20 años de eso y todavía anda con sus años bastante bien, predicando, llevando la palabra, todavía cumpliendo un propósito. Conocí otro pastor, gran amigo, que un día se llevó una gran enseñanza, invitó a unos predicadores a su iglesia, hubo una noche de gloria, hubo milagros, hubo señales, hubo prodigios, hubo cosas sobrenaturales, pasaron cosas tremendas. Luego salieron tarde, quizás 11 de la noche, y se fueron a un restaurante y empezaron y les dijo: pidan lo que ustedes quieran. Y mi amigo pidió parrilla, comida, postres de todo tipo, y bueno, comió muchísimo. Mientras que uno de estos, los predicadores, que eran 2 personas, pidieron una ensalada. Y este pastor, amigo mío, se acerca a él y le dice: pastor, no tenga pena, no le dé pena, pida lo que usted quiera. Y él lo mira con amor, con agrado, y le dice: no, es que a mí no me da pena. Yo sé que puedo pedir lo que yo quiera. Yo pedí una ensalada porque el cuerpo hay que darle lo que necesita, no lo que pide. Eso fue como una bofetada, eso fue como una enseñanza que hasta el día de hoy ha marcado la vida de este gran amigo mío, y marcó mi vida también, porque me enseñó lo que es el dominio propio, me enseñó lo que es controlar, manejar con sabiduría lo que comemos y cómo eso afecta en nuestro ministerio, cómo afecta nuestro desempeño y cómo afecta nuestra vida. El siguiente, y es uno de los temas más importantes, el dominio propio en la sexualidad. Es un tema bien complicado, es un tema que a veces se vuelve un tabú, es un tema donde mucha gente está fallando. En estos días veíamos cómo habla en un entrenamiento que estábamos recibiendo mi esposa y yo acerca de matrimonios. Los mentores con los que estuvimos hablando decían que en este momento las cifras de divorcio, las cifras de infidelidad, las cifras de problemas con adicciones sexuales en gente creyente es exactamente igual a la de gente no creyente. En este momento, lamentablemente, no hay una diferencia entre la gente que no conoce de Dios y la gente que conoce de Dios. Y esta gente que maneja los buscadores como Google y estos que son famosos, que registran todo, queda absolutamente registrado en esos sistemas. Ven que mucha gente que tiene acceso a páginas cristianas también tiene acceso a páginas de pornografía. Pero veamos cuál es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Aquí en esta carta el apóstol Pablo nos está indicando cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que se tiene que notar, se tiene que ver una diferencia entre los que somos creyentes y los que no creen en Dios, los que no tienen a Dios, porque la Biblia dice que si Dios está con nosotros, si Cristo está dentro de mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que no hay una excusa, pero yo tengo que ser consciente, tengo que estar alerta, como decía el primer versículo, tengo que estar alerta en qué estoy viendo. ¿Qué está entrando a través de mis ojos? Los hombres nos entra el gusto, el deseo, la atracción sexual a través de la vista. Entonces, ¿qué estoy viendo? Gente que está viendo pornografía está almacenando en su cerebro, el pecado está almacenando en su cerebro imágenes y estímulos que lo van a llevar indudablemente a cometer inmoralidad sexual. Hay otros que dicen: no, bueno, yo no veo pornografía explícita, yo veo light, algo light, de repente mujeres en bikini, de repente imágenes un poco más suaves, pero igual estás metiendo dentro de tu cabeza. Hay que tener mucho cuidado con lo que se ve en la televisión, tanto novelas como películas que nos estimulan a pecar. Yo tengo que ser consciente acerca de lo que veo, acerca de lo que escucho, porque en el caso del hombre la tentación nos viene por la vista, en el caso de la mujer viene por lo que escucha. Toda persona debe ser consciente de las consecuencias que puede traer alimentar mi mente con escenas e imágenes que me estimulen a pecar. Esto va tanto para el soltero como para el casado.
Ambos debemos tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos. Recuerdo el testimonio, una persona que trabajó conmigo, era una muchacha creyente, era una muchacha fiel a Dios, era una muchacha que nunca se había contaminado con las cosas de este mundo, y por alguna razón un amigo mío, una persona que no era creyente, yo estaba recién convertido, pero yo sabía que era un hombre mujeriego, que era un hombre muy dañado, que era un hombre muy irresponsable, que era un hombre muy mentiroso, que era un hombre muy manipulador y muy hábil. Todos los días, cada vez que yo llegaba al trabajo, él estaba conversando con esta muchacha. Y cuando yo llegaba, él se iba, porque él y yo nos conocíamos las costumbres, las mañas, con la diferencia de que yo había dejado eso, ya el Señor había tocado mi vida. Y luego de, no sé, quizás una semana viendo eso, me metí en la conversación, hablé con este hombre. Literalmente tuvimos una discusión, una pelea, porque lo corrí, lo eché fuera. El asunto no era conmigo, pero era una muchacha creyente, era una muchacha de mi iglesia, era una muchacha, y yo sabía que estaba en desventaja, una muchacha joven con un hombre ya experto y con muchos recorridos. Y entonces después este hombre no me habló más, se hizo mi enemigo, más nunca me dirigió la palabra, pero yo sabía que había hecho algo que era necesario. Tiempo después, en una conversación, yo nunca toqué ese tema con ella, nunca le pregunté de qué hablaba, nunca me metí en su vida personal, pero un día ella, no pasó mucho tiempo, ella se me acercó y me dijo: quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias por lo que hiciste. Quiero darte las gracias porque cortaste interrumpiste esa relación. Yo estaba escuchando cosas, yo le presté mis oídos, ya estaba sintiendo interés, ya me estaba sintiendo atraída, ya mi mente estaba especulando sobre qué se siente o qué se sentiría estar con este hombre, y ya me estaba olvidando de mi compromiso con Dios. Y yo le dije: no, tranquila, gracias al Señor no pasó nada, gracias al Señor se pudo cortar a tiempo, gracias al Señor tú fuiste libre, Dios te dio una oportunidad. Mantente alerta, no vuelvas a hacerlo, no prestes tus oídos a cualquier persona. Tanto el hombre como la mujer deben cuidarse. Un hombre soltero que sabe decir que no a la tentación sexual es un hombre que se está preparando para cuando esté casado también pueda decir que no, porque déjame decirte, los hombres casados, las personas casadas también tienen tentaciones, también tienen problemas, también pueden sentir algún tipo de seducción o atracción que los pueda llevar a pecar. Todo lo que tú hagas siendo soltero, el cuidarte, el mantenerte íntegro, el mantenerte en santidad, es algo que te va a ayudar y te va a bendecir en tu matrimonio. Mateo 5:28 dice: pero yo les digo, mira lo que dice el Señor Jesús, qué palabra tan interesante, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio en el corazón. El adulterio no es solamente algo físico, también es algo espiritual, también es algo emocional. Por eso yo debo ser cuidadoso con lo que veo. Si en algo debo ser radical como hombre, es en qué cosas están entrando por mi vista. Una vez un amigo, un hermano de la iglesia fue al cine con unos amigos, creo que de un gimnasio. No eran cristianos, pero él los acompañó, y en medio de la película había escenas explícitas, escenas de doble sentido, sexuales, chistes groseros, y él se sintió confrontado por el Espíritu Santo y él se salió en medio de la película, abandonó el cine, abandonó los amigos, no le importó perder el dinero. Pero ya cuando tú tienes conciencia de la obra del Espíritu Santo, cuando tú quieres mantenerte en santidad delante del Señor, hay cosas que tú aprendes a evitar, o si estás en medio de una situación, simplemente huyes de ella. Hizo como José. La Biblia dice que José era tentado y acosado diariamente por una mujer que posiblemente era una mujer hermosa, porque era la esposa de Potifar, la esposa de un ministro. Como dirían algunos jóvenes de hoy, estaba tuning, estaba reconstruida, y esa mujer estaba todos los días acosándolo y estaba todos los días atacándolo. Y cuando él ya sintió que estaba a punto de caer o a punto de ceder, tomó la decisión correcta, fue salir huyendo. Salió de ese lugar, se alejó y se apartó. Y posiblemente tú tengas personas de las cuales te tengas que alejar, lugares, situaciones, relaciones de las cuales es mejor que te alejes antes de que sea demasiado tarde, porque la palabra de Dios prepara el camino para lo que viene. La palabra de Dios es
en sí la palabra profética más segura nos prepara para lo que viene en adelante. Primera de Corintios 7, versículo 5 dice: no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Una de las razones por las cuales mucha gente ha caído en el adulterio, y no lo estamos justificando, está explicado en esta palabra. Hay una advertencia, hay una recomendación, hay una exhortación del apóstol Pablo a los matrimonios, porque vimos que así como el creyente debe cuidarse para no caer en tentación, las personas casadas también, las personas que estamos casadas, debemos entender que para no caer en la tentación, para no perder el dominio propio ante la tentación allá afuera, debemos mantener de manera sana las relaciones íntimas o sexuales dentro del matrimonio. Por eso dice: no se nieguen el uno al otro. Cada vez que la mujer le niega a su esposo complacer, satisfacer, estar con él sexualmente, está poco a poco abriendo una puerta que el enemigo puede aprovechar. Y pasa también al revés. Cuando el hombre se niega, cuando el hombre no está dispuesto y no está disponible, hay una necesidad sexual que Dios ha puesto en nosotros para que dentro del matrimonio sea satisfecha. Lo más placentero que hay es mantener las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Cada vez van mejorando, cada vez van creciendo, cada vez van siendo mejor. Y dice que no se niegue el uno al otro. Dice que a no ser de común acuerdo. Para esas cosas uno debe estar de acuerdo. Y solo por un tiempo, cuando haya tiempo de oración, cuando haya un tiempo de ayuno. Pero dice que no tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en la tentación de Satanás por falta de dominio propio. El primer versículo que te leí, que decía que el enemigo, el diablo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Busca atacar a los solteros, busca atacar al hombre, busca atacar a la mujer, busca atacar dentro del matrimonio, busca atacar a los pastores, busca atacar a los líderes, busca atacar a los nuevos creyentes. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hace un tiempo vi un video de National Geographic donde mostraba la forma como los leones atacan a las manadas de alces, a las manadas de venados, a las manadas de animales. Ellos no atacan al centro, ellos no atacan donde está el grupo grande, ellos buscan en los alrededores. Buscan a los pequeños, a los distraídos, a los enfermos, a los que se quedan atrás, a los que se separan del grupo. Y había una palabra que me llamaba la atención: a los descuidados. De repente la manada, el grupo siguió avanzando, pero ellos estaban jugueteando o ellos estaban comiendo. Momentos de distracción, y usted me dirá: es que no me puedo distraer. Sí, yo tengo derecho a distraerme, tengo derecho a compartir, la Biblia dice que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Yo tengo que aprender a separar o a discernir lo que hago, si lo que hago me conviene o no me conviene dentro del propósito. Y este versículo que estamos leyendo en 1 de Pedro 5, el 8 al 9 dice: y manténganse alerta, manténganse en guardia, manténganse atentos a lo que está pasando a su alrededor. Ahora, ¿cómo tener y desarrollar el dominio propio? Ya vimos las consecuencias, vimos el concepto de dominio propio, vimos las consecuencias de no tener dominio propio y vimos las áreas, por lo menos las principales, en las cuales debemos tener dominio propio. Pero ¿cómo tener y desarrollar el dominio propio? Una palabra espectacular está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, el dominio propio, así como la paz de la que hablamos la semana pasada, es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. No se trata solamente de fuerza de voluntad, no se trata solamente de hacer un decreto o hacer una propuesta o tener la intención. Lo comentábamos comenzando el año, que los últimos días de diciembre la gente hace propuestas, la gente se hace ideas, la gente hace declaraciones de cosas que quiere alcanzar y que quiere lograr, y muchos ya en esta fecha, mediados o finales de febrero, ya no se acuerdan de eso.
Es un fruto del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ese Espíritu Santo es el que te muestra a ti lo que debes y no debes hacer y tiene como señales, tiene como alarmas que te indican que estás en peligro, que estás en problemas, que hay una situación que no te conviene. Segunda de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, es algo que Dios nos da, es un don, es un regalo. Él comienza a trabajar en nosotros. Hay cosas que van a ser poco a poco, hay cosas que van a ser lentas. No todos los procesos son iguales, no todas las personas son iguales, pero algo Dios ha prometido. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. En la Biblia, que es nuestra fuente, que es donde nosotros nos alimentamos, es lo que creemos, es lo que vivimos y es lo que predicamos. El dominio propio o la templanza, que es el otro nombre como se conoce en otra de las versiones, es una de las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. En términos generales, tener dominio propio es saberse controlar. Sin embargo, en la Biblia tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Mientras más permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, más crecemos en el área del Espíritu Santo. Hemos hablado del libro de Gálatas y ese pasaje expresa perfectamente esa idea, porque dentro de cada creyente hay una lucha entre la naturaleza antigua, la naturaleza pecaminosa, el espíritu del mundo y la vida llena del Espíritu Santo, el reino de Dios, las buenas nuevas, la palabra. Nosotros hemos sido tomados de las tinieblas a la luz y Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, pero aún así estamos en medio del mundo, estamos en medio de problemas, estamos en medio de adversidades. Nuestros hijos van a escuelas o liceos o universidades donde no se predique el evangelio, más bien está casi que prohibido, les meten ideas que van contrarias. En nuestros trabajos muchas veces nos prohíben hablar de la palabra. Estamos en medio de un mundo que se opone a Dios y ese mundo está caracterizado por una vida pecaminosa, una vida de desorden, un mundo donde a lo malo lo llaman bueno, a lo bueno lo llaman malo. Así es el espíritu de este mundo. En este mundo la vida pecaminosa se caracteriza por el desorden, la inmoralidad, la satisfacción de la carne, mientras que la vida en el Espíritu Santo refleja el fruto de ese Espíritu Santo dentro de nosotros y el dominio propio es uno de los componentes de ese fruto. Comenzamos diciendo: practiquen el dominio propio. Es algo que no es de la noche a la mañana. Yo tengo 2 hijos que gracias a Dios son unos hijos maravillosos y son deportistas. Uno practica el fútbol y la otra practica karate. Y así como ellos practican, es algo que van desarrollando. Están en este momento mejor que hace un año, mejor que hace 2 años, pero todavía les falta. Todavía hay un camino por recorrer. Exactamente igual nos pasa a nosotros cuando practicamos el dominio propio, cuando Dios está haciendo la obra en nosotros. No es algo que ya hayamos alcanzado. Muchas veces me he equivocado, he fallado, me he tenido que levantar, he tenido que pedirle perdón al Señor. Muchas veces he cometido imprudencias, he hecho cosas de las que me he arrepentido y me ha tocado reconocer delante del Señor o reconocer delante de la persona afectada, sea mi familia, sea alguien externo. Decirle: me equivoqué, no soy el único, no soy el primero, no soy perfecto. El perfecto es el Señor, el perfecto es el Espíritu Santo que está dentro de mí. Y me levanto y sigo adelante y le digo: Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Es nuestro abogado defensor, es el paráclito, es el consolador, el que nos dirige, el que nos representa delante de las autoridades, delante de las personas. Nosotros tenemos que aprender la importancia de practicar el dominio propio para no caer, para poder completar el propósito, para evitarnos unos cuantos dolores de cabeza, para evitarnos unos cuantos problemas. Yo debo aprender a practicar el dominio propio. Debo aprender a hablar con la persona correcta. Estoy convencido y lo vivo de que todo hombre creyente debe tener un mentor, debe tener un pastor, alguien con quien hablar cuando esté pasando por momentos de pruebas y de dificultades. Así como la mujer debe tener otra mujer, y quiero ser enfático en eso, con la cual pueda hablar, desahogarse, hablar de sus luchas, porque en el momento que tú hablas, eso pierde poder. En el momento que tú hablas, entiendes,
como dice esta palabra, que tú no eres el único que está pasando por esa situación, sino que todos nuestros hermanos creyentes de la fe en todo el mundo están pasando por las mismas pruebas y dificultades. Y en el momento en que tú hablas, la oración de esa persona, acompañada con el hecho de que has hablado y que has sacado a la luz, pues esa oración, la oración del justo puede mucho, esa oración te puede hacer libre, puede romper cualquier lazo, cualquier atadura que esté arropando tu vida. Mientras que todo lo que guardas en secreto, mientras que todo lo que practiques en la oscuridad y que nadie sepa lo que estás viendo, lo que estás haciendo, eso juega en tu contra, eso te mantiene atado, eso forma parte de la estrategia del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiero que oremos. Quiero que reflexiones sobre esta palabra, quiero que la vuelvas a escuchar todas las veces que sea necesario porque es una palabra sumamente importante. Quiero que la compartas con otras personas. Si algo hace falta en este momento en el mundo, si algo hace falta en este momento en los creyentes, es el dominio propio. Y es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y tú tienes que anhelarlo, tú tienes que desearlo, tienes que tener la humildad de decirle al Señor, decirle al Espíritu Santo, produce en mí el fruto que solamente tú das. Oramos. Y quiero que abras tu corazón y entregues tu corazón en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Yo pongo delante de ti a las personas que están con nosotros reunidas, a las personas que nos están escuchando, los que nos están viendo. Padre, yo te pido que tú pongas en ellos tanto el querer como el hacer y que tu Espíritu Santo produzca en ellos cambios y transformación. Tú has prometido que nunca nos dejarás solo, que era necesario que tú, mi Señor, subieras al Padre y Él nos daría otro consolador, el Espíritu Santo prometido. Y tú viniste, Espíritu Santo, a hacer una obra en nosotros. Hazla, cúmplela, llénanos de tu presencia, saca de nosotros todo lo que no te agrada, produce en nosotros ese dominio propio, así como hablamos de la paz la semana pasada y te pedimos que pusieras en nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pon en nosotros el dominio propio, danos el discernimiento, enséñanos a estar alerta y a diferenciar, mi Dios, lo que viene de ti de lo que viene del enemigo. Te bendigo, amado, sé que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Estoy completamente seguro y convencido de que tus mejores tiempos están por venir, que cosas grandes y maravillosas vienen para ti cuando pongas en práctica esta palabra. Amén.